Si el gobierno no ataca el problema del mercado interno, ampliando el mercado actual y fortificando el poder adquisitivo del pueblo, el ritmo del desarrollo decrecerá y aún se paralizará. Octavio Paz. Con su permiso, diputado presidente, señoras y señores legisladores, la realidad económica de nuestro país nos muestra de manera fehaciente la urgencia de tomar decisiones responsables para mitigar la pobreza, desigualdad y exclusión en la que viven desafortunadamente millones de mexicanas y mexicanos. Para lograr este objetivo, necesitamos incrementar el gasto social a la inversión productiva y a generar las condiciones que permitan vivir de una manera decorosa y digna a millones de familias que hoy no pueden satisfacer sus necesidades más básicas, como son alimentación, vivienda, salud y educación. Frente a este reto, estamos apostando a que esta reforma aumente la rentabilidad económica de los hidrocarburos a través de las modalidades de contratos establecidos en la Ley de Ingresos de los Hidrocarburos, recursos que deberán ser administrados por el Fondo Mexicano del Petróleo y destinados al presupuesto de egresos de la Federación, que anualmente aprobamos en esta soberanía hasta en un 4.7% del Producto Interno Bruto. Es de suma importancia un manejo racional, eficiente y transparente de los ingresos petroleros para lograr el equilibrio y sostenibilidad de las finanzas públicas. Por ello, es adecuado los porcentajes establecidos en la ley para los fondos de estabilización de los ingresos presupuestarios y de los fondos de estabilización de los ingresos de las entidades federativas. En congruencia, votaremos a favor de este dictamen con el firme propósito de que los recursos de la renta petrolera detonen el desarrollo nacional. Compañeras y compañeros legisladores, el diálogo y la pluralidad de ideas son principios de la liberación democrática a la que creemos y defendemos en Nueva Alianza. Reconocemos las dudas legítimas que surgen de este cambio radical en el sector de los energéticos. Valoramos las propuestas que en un ánimo constructivo se han presentado a lo largo de este debate, pero consideramos que la reforma energética cuenta con elementos que podrían detonar el desarrollo del país. No soslayamos los riesgos que trae consigo, pero los asumimos de manera responsable por el bien de la nación. Lo que rechazamos de manera contundente es que desde esta tribuna se ha querido presentar este debate sobre el futuro de los energéticos entre los buenos y los malos, los salvadores de la patria y los traidores. Nada más falso. Solo una visión reduccionista y simple podría aceptar estos términos. Traidores son aquellos que quieren mantener las cosas como están para seguir lucrando con la pobreza de los mexicanos. Traidores son aquellos quienes tuercen sus principios y valores para satisfacer sus intereses mezquinos. No se confundan ni quieran confundir a la sociedad. Nueva Alianza es un partido reformista. Ese es nuestro origen y actuamos en congruencia. La plataforma electoral con la que fuimos electos está conformada con esta visión y hoy la estamos ratificando. Seguramente seguirán denostando
a quienes pensamos distinto, pero en Nueva Alianza queremos hacer un llamado, un exhorto a todas las fuerzas políticas y sociales del país a vigilar y, en su caso, a denunciar las acciones que contravengan el espíritu reformista de estas leyes y vayan en contra del interés nacional. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo del país. Lo hacemos a conciencia y en plena libertad, porque deseamos lo mejor para nuestro México. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, diputada. El diputado Sebastián de la Rosa, diputada Rincón, diputada. El diputado Sebastián de la Rosa deseaba formularle una pregunta a las... Gracias, diputado Noza. Gracias. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Jonathan Jardines Freire. Buenas noches, compañeros y compañeras, que todavía hemos estado resistiendo aquí, ya con el quinto día de jornadas. A la compañera que me antecedió y que no aceptó la pregunta, es sencillo, compañera. Todos sabemos que lo que ustedes representan fue la ejemplificación para Romero de Champs, para que ustedes se alinearan. No nos causa ningún problema en lo que usted y su maniqueísmo tratan de decir para desprestigiar lo que nuestras convicciones siempre han luchado por décadas. Y cada uno aquí, compañeros... Pido orden para el orador. Estamos en un debate muy importante. Le pido a la Asamblea que haya compostura, que haya orden y respeto al orador. Hay respeto, señor presidente, y compañeros y compañeras. Nosotros respetamos cuando han hecho alguna alusión en lo personal. No tenemos ningún problema y todos hemos aguantado aquí las posiciones de los diferentes compañeros, desde decir las focas verdes, desde decir la izquierda retrógrada, etcétera. Aquí hemos aguantado todos. Hemos aguantado nosotros las descalificaciones de Rubén Camarillo, que se esconde y no viene al debate y solamente mandan a sus compañeros a decir lo que los discursos vienen desde el Zócalo. Sí. ¿Continúo? Diputado, continúe con su intervención. Desafortunadamente hay compañeros que tiraron la piedra y escondieron la mano, pero así también debo de reconocer, como el diputado que se encuentra a mis espaldas, Juan Tenorio, que ha... Juan Tenorio. Juan Bueno. ¿No ves que me reponen el tiempo? Sí, perdón, continúe el orador. Muchísimas gracias. Sí. Corrijo, como Juan Buenotorio, que ha estado aquí durante todo el debate. Mi reconocimiento, porque aun cuando no estamos de acuerdo con las posiciones que él ha manifestado, se ha quedado a defender el punto de vista y no como otros actores que estuvieron redactando estos dictámenes nocivos en contra de la nación, y aquí él se quedó y los demás se escondieron la cabeza y están en sus oficinas todo el tiempo. También le reconozco a los coordinadores, a la Junta de Coordinación Política, que determinaron que así fuera el formato, porque la historia está hecha de hombres y de nombres. Y aquí hemos pasado más de 270 diputados a favor y en contra, y la historia tiene registrado claramente quiénes estuvimos defendiendo un interés público, un interés nacional, y quiénes están defendiendo los intereses particulares, las transnacionales, y los que aquí abiertamente se convirtieron en la petrobancada, los testaferros de esas grandes transnacionales que hoy tendrán la capacidad de tomar decisiones y directrices de nuestro Estado. Eso es lo que nosotros hemos estado denunciando. Y la historia nos pondrá cada uno en el lugar. Y por eso agradezco que así haya sido el formato, porque están registradas todas y cada una de las participaciones que hemos tenido, compañeros. Aquí todos
todos tuvieron los intereses a flor de piel, desde los como al Verde, que ya les ofrecieron la agencia, como a los del PAN, que les han estado ofreciendo estar en las comisiones, integrando las comisiones para determinar cómo van desmantelando poco a poco a Pemex, cómo Pemex empieza al final a ser de aquella empresa que resolvía y atendía todas aquellas necesidades de nuestro país, a ser una empresa que va a terminar siendo vendida en manos y por manos de los panistas. Aquí todos vinieron a defender sus intereses y lo hemos dejado claramente palpados, compañeros. Como sabemos que ninguna de las reservas está pasando, yo le pediré al señor presidente que todo lo que presentamos se integre amplia. Ya lo presentamos por escrito, diputado. Compañeros. Se integre completamente en el diario de debate, señor presidente. Con gusto, diputado. Solo quiero terminar, compañeros, diciéndoles lo siguiente. Muchos hombres y mujeres de buena fe que han estado en esta sesión no tendrán cómo regresar a sus territorios, de todos los partidos. Lo que aquí los obligaron a hacer, porque en lo particular coincidíamos que era una reforma demasiado agresiva, demasiado entreguista, ellos no lo podrán sostener en sus territorios. Y saben y tienen conocimiento de lo que es un arma tan poderosa como la consulta popular que hemos nosotros impulsado desde el inicio de esta legislatura. En el 2015, compañeros, nos veremos y sobre todo veremos la sociedad a quien le dio la razón. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado Luis Miguel Ramírez Romero. Muy buenas noches. Saludo con respeto al presidente y con su autorización, en representación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de mis amigos diputados. Saludo también con respeto a los amigos y compañeros de izquierda que también he tenido la oportunidad de hacer amistad con ellos. Sé que en muchos de ellos existe la congruencia de creer y venir a esta tribuna a hablar creyendo en lo que vienen a hablar y con convicción. A ellos mis respetos. El gobierno federal en todo momento tendrá la responsabilidad de suministrar a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o a la Comisión Federal de Electricidad los recursos necesarios para el pago de las pensiones y jubilaciones en general, para el cumplimiento de los derechos de seguridad social. En el caso de que carecieran total o parcialmente de los recursos necesarios al efecto, igualmente tratándose de los derechos laborales. Esto en el marco del presupuesto de egresos de la Federación. Esto, compañeros de la izquierda, es un artículo de su propuesta. Esto es a lo que ustedes les han llamado los pasivos laborales. Esto que acabo de leer fue lo que ustedes presentaron. En congruencia, en unos minutos se va a presentar una reserva que habla, en un minuto cuando termine, amigo diputado. En congruencia tendrán que votar a favor, porque en unos minutos presentaremos una reserva en donde nosotros clarificamos que no estamos a favor de votar los pasivos laborales a ciegas, única y exclusivamente lo que tiene que ver con pensiones y jubilaciones del sindicato, y fue lo que ustedes firmaron. Aquí está la firma de Pedro Porras, de Elizabeth Guzmán, de Mario Rafael, de Socorro Castañeda, de Eva Diego, de Javier Orihuela, de Ricardo Mejía Verdeja y muchos otros más que firmaron este documento. Luego entonces, estamos de acuerdo en que lo que nosotros hemos venido a decir aquí como Acción Nacional es que no queremos firmarle un cheque en blanco a un sindicato que desafortunadamente se ha desprestigiado más por su corrupción que por el buen trabajo y
y que han corrido con riesgo todos los días, muchos de ellos en bases petroleras, en donde pasan días, semanas y meses sin ver a su familia. Desafortunadamente ha sido más el desprestigio, pero esto que vamos a aprobar tiene que ver con la pensión y jubilación de muchos de estos mexicanos que han arriesgado su vida para que los recursos de un fondo del petróleo, que es de todos los mexicanos, se distribuyan en el presupuesto, y ustedes lo reconocieron. De tal manera de que Acción Nacional es congruente. Venimos a esta tribuna a defender nuestras convicciones. Y es cierto, en su momento, don Manuel Gómez Morín, como don Lombardo Toledano, fundaron en su momento dos partidos con visiones diferentes. Y durante muchos años, Petróleos Mexicanos vivió bajo esa visión, bajo la visión de una empresa paraestatal que desafortunadamente se convirtió en la caja grande del gobierno federal y de todos los mexicanos. Pero ahora lo que queremos hacer, porque está en nuestro derecho, en nuestra obligación, es reformar las leyes para actualizarlas, y actualizarlas a un mundo en donde otros países no tuvieron esta visión estatista y han logrado un desarrollo mucho mejor que el que ha podido lograr México con esta visión. Por eso era importante cambiarlo, y como ustedes han creído en lo suyo, nosotros creemos en esta visión y tenemos el mismo derecho de ser respetados para probar en esta ocasión que tenemos la razón. Por último, diré que actuamos siempre con congruencia, con esa misma congruencia histórica que nos permite de frente dar la cara al pueblo de México, plantear la importancia que conlleva la transformación energética de nuestro país, sus beneficios directos a la población, una reforma que permite al Estado mexicano tener los suficientes ingresos y distribuirlos de forma correcta para enfrentar los retos que tienen un futuro. Muchas gracias. Gracias, diputado. Puede formular su pregunta, diputado Belaunzarán. Ya la aceptó el orador. Sonido en la curul del diputado Belaunzarán. Sí, le agradezco a mi amigo diputado Luis Miguel, al que le tengo un aprecio y lo sabe. La propuesta de la izquierda era fortalecer a Pemex. Estábamos pensando en una gran empresa nacional. Ese era el modelo en el que estábamos pensando. Y si estábamos pensando solo en fortalecer a esa empresa y que esa fuera la rectora del Estado, la que mandara en el mercado, esa era fuera Pemex, en ese contexto se enfoca la propuesta que usted leyó. Este modelo es completamente distinto, es un modelo absolutamente diferente. Aquí es Pemex junto con otras empresas. Es un modelo absolutamente distinto. Es como si nosotros hubiéramos dicho, queremos una casa blanca, una casa fuerte, una casa, y finalmente nos dice, no, aquí nada más van a tener una casa de azotea, aunque sea del mismo color que ustedes pidieron. Es la misma propuesta. ¿No cree, diputado, que como se cambia el modelo no se podría decir que es nuestra propuesta? Si nos hubieran respetado la propuesta y fuera Pemex la verdadera, la empresa única, y no fuera una competidora entre muchas otras, tendría usted razón. Pero si nos cambian el modelo, dígame, ¿es honesto? Porque yo sé que eres honesto, diputado, pero dígame, ¿es intelectualmente honesto decir que es nuestra propuesta cuando se cambió el modelo? Diputado presidente, con su permiso, diputado Fernando Belaunzarán, entiendo que este artículo que ustedes propusieron está dentro de un contexto de modelo, de una propuesta que ustedes hicieron, pero la intención es la misma. Me explico. Hay un pasivo laboral que está compuesto, entre otras cosas, por pensiones y jubilaciones, y su intención es no dejar fuera esta carga que tiene el Estado de las pensiones y jubilaciones, y ustedes lo pusieron textual, que iba a ser el gobierno, no dijeron Pemex, aquí dice el gobierno. Luego entonces, el objetivo que hoy se está planteando, en otro contexto, responde a la misma inquietud, no dejar fuera a los trabajadores
que durante muchos años arriesgaron su vida por nosotros, por su familia, y llegar a este modelo que no es el que ustedes propusieron. Si me lo permiten, y en el ámbito de la respuesta a la Asamblea, nosotros pertenecimos voluntariamente o integramos voluntariamente un grupo multipartidista que se llamó el Grupo de los Pares. En ese convivimos y debatimos abiertamente y pudimos escuchar el modelo de cada una de las personas que lo propusieron, y en su momento nosotros escuchamos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en donde él nos explicó este modelo. Y yo hice la misma pregunta que le hice a gente que pertenece al Fondo Nacional de Hidrocarburos. ¿Tiene Pemex la capacidad de ponerse en corto tiempo al día y poder competir con las grandes transnacionales? La respuesta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue sí, pero cuando lo consultamos con gente que tiene más experiencia en el ramo, que tiene que ver con cuestiones técnicas, dijeron no. Pemex tardaría al menos 30 años en poder tener la capacidad técnica. Para ese entonces, la tecnología ya habrá avanzado 30 años más. Es por eso que se abrió la posibilidad, y voto en convicción, diputado Fernando Elozarán, en que el modelo que hoy tenemos para hacer un mejor uso de nuestros hidrocarburos tiene que pasar, desafortunadamente, y lo digo así, porque lo mejor hubiese sido que Pemex sí estuviera hoy a la altura de las grandes transnacionales, pero no fue así. El modelo que se pensó en ese entonces con esta tasa tributaria que se dejó a Pemex no lo permitió, no está a la altura de competir. Hoy, con esto que se está haciendo, se le está dejando a Pemex libre de un pasivo laboral, al menos en lo que tiene que ver pensiones y jubilaciones, para que pueda competir así con otras grandes transnacionales. Esa es mi respuesta, diputado. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. Tiene ahora la palabra para hablar en contra la diputada Lilia Aguilar Gil. Voy a finalizar como inicié, porque creo que así estamos finalizando esta sesión. Como empezamos, sin cambios, sin un verdadero debate y sin nada. Y les recuerdo la frase de la crónica de una muerte anunciada, cuando Santiago Nazar despierta, o Nazar, diputado, cuando Santiago despierta y después de haber tenido un sueño pacífico y feliz, se sintió al despertar decepcionado porque estaba completamente salpicado de cagada de pájaros. Ese día a Santiago Nazar se le abrió el vientre de lado a lado en la crónica de una muerte anunciada. Eso es lo que es esta reforma energética. Yo voy a hacer un resumen y no voy a tratar de seguir debatiendo a oídos sordos, porque desde la perspectiva de la izquierda, de su servidora, que hemos leído los dictámenes, que los hemos analizado, que hemos discutido en corto con muchos de ustedes, lo que hace esta reforma es, con más o menos palabras, definitivamente volver una empresa pública, es decir, privatizar Pemex. Muchos de ustedes lo han dicho en la tribuna, el PAN lo ha dicho en la tribuna, el PRI lo ha dicho en la tribuna, inclusive el diputado Juan Buenotorio, que se le reconoce por su conocimiento en el tema. Diputados, estoy hablando con seriedad. Que se le reconoce en el tema, dijo que Pemex
tenía que tener un tratamiento de empresa privada. Lo que hace esta reforma es entregar el usufructo del petróleo, el gas, la electricidad y los hidrocarburos a los privados. Liberaliza los precios de la gasolina y de la electricidad, lo cual quiere decir, en términos prácticos, lo que ya el secretario de Hacienda dijo, en otras palabras, no va a bajar el precio de la gasolina ni de la electricidad. Ya lo dijo Videgaray, dijo que hasta 2016 se desaparecen los subsidios generalizados en el consumo de la electricidad, regala el uso de la infraestructura eléctrica a los particulares, daña el medio ambiente a través del fracking, no acaba con la corrupción porque definitivamente no hay ninguna medida en esta reforma, en ninguna de las 4 minutas ni en ninguna de las 2 leyes que hoy estamos discutiendo que acabe con la corrupción, despoja de la tierra a los campesinos y los manda a negociar con grandes transnacionales y con grandes empresas, diciendo que será en un contrato de voluntades donde se dé la ocupación temporal y donde inclusive el pago puede ser negociado. Imagínense ustedes que los campesinos puedan trabajar con las empresas transnacionales. Eso dicen los dictámenes que se han estado aprobando en esta tribuna. Hereda pasivos financieros más que laborales a los mexicanos por casi 2 billones de pesos. Y hoy el PAN viene aquí a decir, el último día de debate, que no le van a dar un cheque en blanco al sindicato y que le van a poner no sé qué traba. Por favor, compañeros diputados, sean honestos con los ciudadanos. Le van a cambiar de nombre al pasivo laboral. Eso es lo que van a hacer. ¿Saben por qué? Porque en la prensa ha causado estrés, cuando menos decirlo, que estos pasivos laborales se los van a heredar a los mexicanos porque tienen que entregarle limpiecita a Pemex a las empresas privadas. No los engañen. Sí le están dando un cheque en blanco, no solamente a Pemex, sino a este gobierno de Enrique Peña Nieto. Y les digo con mucho respeto, y lo saben que sí, pero de verdad, ¿qué tipo de oposición son? Sustituye esta reforma al Congreso en la determinación de la distribución presupuestal e inclusive permite que los extranjeros hoy puedan ser dueños de los hidrocarburos en la franja fronteriza. Imagínense ustedes, eso estamos aprobando. Privatiza la red de transmisión de CFE y la disuelve, como alguna vez el embajador Pascual, y se conoció por los Wikileaks, había informado al gobierno norteamericano. Voy a extenderme en el tiempo y se los aviso, porque con esto voy a hacer un resumen de esta reforma y yo he sido respetuosa y les pido que ustedes lo sean conmigo. Finalmente, esta reforma privatiza los objetos de la industria, pero tiene la trampa de decir que el objeto es de utilidad pública para poder utilizar el derecho a modo. Constituye un régimen jurídico de excepción para privados que participan en esta nefasta reforma energética y asegura para que los privados puedan tomar decisiones públicas con completa libertad, pero no desarrolla, no mientan, no desarrolla la industria energética. Y si no, explíquenos cómo pueden los privados ahora no participar a lo mejor en la extracción, pero sí en lo importante que es en la transformación, donde los mexicanos van a crecer. Si el TLC no obliga a estas empresas a que contraten mexicanos, si pueden exportar toda la mano de obra de alto impacto
no estamos invirtiendo ni en la ciencia, ni estamos invirtiendo en la educación de los mexicanos en el tema energético, como lo hace Petrobras y como muchos de ustedes han venido a comparar aquí a Petrobras. Este último dictamen que hoy estamos discutiendo, fíjense bien, de manera irresponsable, cuando menos no se nos presenta una corrida financiera a los diputados de decirnos cómo se verán afectados los ingresos y el presupuesto del país con lo que ahorita estamos presentando. Probablemente en Hacienda lo tengan y muchos de ustedes que participaron en la elaboración de esta reforma lo conozcan, pero la generalidad de los diputados no. Y nosotros aquí somos 500 diputados que debemos de venir a votar a conciencia y con conocimiento, porque tenemos gente a quien responderle, de derecha, de izquierda, progresistas, socialdemócratas, como se quieran llamar. Tenemos que responderle a la gente allá afuera, con un discurso o con otro. No, en efecto, no compartimos esta propuesta de país y no compartimos esta propuesta de reforma. Nosotros creíamos, y se los digo yo personalmente, que modernizar a Pemex era apostarle a una empresa nacional, que modernizar a Pemex era apostarle de verdad a la productividad y a la eficiencia. Compañeras, de verdad, voy a terminar. No les daña, y si quieren tiempo, se los prestamos de las reservas de verdad del PT para que se suban a discutir. Yo termino diciéndoles, y hago una reflexión política real. Todos aquí le estamos fallando a los mexicanos, porque su visión de país, la visión nuestra de país, la visión del PRI de país, podría haber encontrado una convergencia y no la encontró. ¿Qué dice esto de los diputados? ¿Qué dice esto del Ejecutivo Federal? Que no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera en platicar, ni siquiera en el lenguaje. Nosotros, como ya dijeron aquí, dejamos constancia de la lucha que creemos y de lo que pensamos con argumentos y con propuestas. Y yo voy a terminar diciendo, la historia no solamente la forman los hombres, también las mujeres. Los hombres y las mujeres de ideas que sabemos debatir. Y termino con esto. Les digo, compañeras y compañeros diputados, les digo y les refrendo, no le tengo miedo a los gritos de los insensibles, no le tengo miedo a los gritos de los corruptos, no le tengo miedo a los gritos de los intolerantes, le tengo miedo al silencio de los buenos. No se callen, digan por qué votan y cómo votan, todavía tienen una oportunidad. Muchas gracias. Gracias, diputada Lilia Aguilar. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos la diputada Ruth Zabaleta Salgado para hablar en pro. Con su permiso, presidente. Honorable Asamblea, tenemos toda la semana, día y noche, escuchando los argumentos o las descalificaciones que a veces algunos compañeros pasan a decir a esta tribuna, porque quizás esa sea su única manera de expresarse, pero eso no es malo. Es bueno porque por primera vez en la historia, cuando se discuten este tipo de reformas, tenemos la oportunidad de escucharnos mutuamente. Tenemos la oportunidad de debatir y de convencer o de no convencernos, de escuchar a los compañeros que no están de acuerdo, pero también de que nos escuchen ellos del por qué estamos nosotros a favor
no solo de esta reforma, sino de la política pública completa que el presidente Enrique Peña Nieto se ha empeñado en impulsar. Porque desde que entró este nuevo gobierno, se han logrado acuerdos que hace muchísimos años no se lograban. Y miren cómo son las paradojas. Resulta que si verdaderamente esta reforma energética no da los resultados que muchos de nosotros tenemos la esperanza de que den, van a tener la oportunidad los de oposición de regresar al gobierno si es el PAN o de sustituirnos quizás con la izquierda. Pero este presidente ha tenido una visión de Estado, pero también ha tenido una coyuntura que le ha permitido lograr que estemos discutiendo estos temas en esta tribuna y que logremos los cambios. Prefiero la acción, compañeros, que la incertidumbre de pensar que se pudo transformar el país y que no nos atrevimos, porque la coyuntura decía que si lográbamos hacer cambios importantes, en el futuro pudiéramos perder nuestras prebendas electorales. Compañeras y compañeros, no estamos en los tiempos de antes. El PRD tiene una mayor participación en la vigilancia de la transparencia. Hemos visto aquí cómo nuestras compañeras que antes no participaban, hoy tuvieron la oportunidad de constituir este Congreso y tener importantes participaciones. Yo no critico ninguna forma de expresarse en esta tribuna, porque estamos aprendiendo, es un proceso de transformación de nosotros mismos, en donde nosotros nos estamos dando cuenta qué tanto podemos alcanzar y qué tanto podemos hacer por nuestros ciudadanos. Yo sí estoy convencida de que tenemos que impulsar cambios, que den resultados o no, va a depender también de lo que hagamos en el futuro. No es de menos la desconfianza. Hemos vivido en nuestro país terribles consecuencias a partir de la corrupción y efectivamente comparto la idea de que algunos personajes quizás deberían de estar en la cárcel, pero ese no es el debate central. El debate central es que este es el momento histórico en esta Cámara de Diputados en donde se pueden transformar la industria petrolera, en este caso, la eléctrica, y también, recuérdenlo, aunque el PRD no haya ido con nosotros, telecomunicaciones, que todo mundo reconoce que ha sido un cambio fundamental. Compañeras y compañeros, yo los conmino a que nos serenemos. Estamos a punto de concluir y efectivamente en la democracia hay mayorías y minorías, pero la minoría tiene la función que han hecho muchos de nuestros compañeros y han venido a esta tribuna, de señalar los errores quizás, pero no de descalificarnos como lo han hecho algunos compañeros, porque tenemos derecho nosotros también a disentir, tenemos derecho nosotros a pensar que verdaderamente estamos construyendo el futuro de nuestros hijos. ¿Por qué nada más ustedes deberían de tener la razón? También nosotros creemos que tenemos la razón y vamos a luchar hasta donde nos dé para transformar este país, hasta donde nos dé lo que estemos aquí y lo que sigue, compañeros. Yo los conmino a no dejarse vencer por las descalificaciones y efectivamente, sin temor, decir lo que piensan. No tenemos miedo a decir que estamos de acuerdo con el gobierno. No tenemos miedo de decir que le apostamos a este proyecto pese a lo que pasara y que seguimos en pie de lucha con este gobierno, con este ejecutivo, pero sobre todo con lo que nosotros estamos convencidos de que vamos a construir para el futuro de este país. ¡Viva México, compañeros! ¡Viva la unidad de todos los mexicanos! ¡Vivan los ciudadanos para los que trabajamos! Gracias, diputada Zabaleta Salgado. Tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Mejía Verdeja para hablar en contra. Gracias, compañero presidente. En el nuevo régimen presupuestal de Pemex no hay cambios que apoyen el desarrollo de la empresa. No existe la posibilidad de que Pemex actúe como una auténtica empresa privada, ya que subsiste el techo financiero que le fija
la Secretaría de Hacienda, a diferencia de quienes serán sus contrapartes privadas que podrán salir a buscar montos financieros en el mercado para financiar proyectos rentables a su alcance. El techo financiero implicará que Pemex le van a quitar, por una falta artificial de recursos, muchos proyectos rentables para que no tenga la capacidad de competir adecuadamente frente a las transnacionales. El resultado de esta ficticia y simulada autonomía presupuestal será la pérdida de la renta petrolera, la pérdida del mercado eléctrico para la Comisión Federal de Electricidad y para ambas el desmantelamiento y eventual remate de empresas que son una parte fundamental del patrimonio nacional. Esto afectará también en la pérdida de seguridad energética y finalmente en precios más altos de energía para empresas y consumidores. No hay la autonomía presupuestal que tienen empresas como Petrobras, Statoil, Electricity de France o empresas estatales chinas. A Pemex se le sigue maniatando y sigue atada a contentillo del Ejecutivo y de la Secretaría de Hacienda. Nosotros vemos además que en el tercero y cuarto transitorios, que son el famoso Pemex-Proa y su correlativo en la Comisión Federal de Electricidad, hay un reconocimiento implícito a la liquidación futura de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Si la propaganda gubernamental y lo que han venido a opinar los grupos de la mayoría mecánica fuera cierto, si va Pemex a fortalecerse, ¿qué necesidad habría de convertir sus pasivos en deuda pública? Más allá de retoques lingüísticos o eufemismos que pueda traer la reserva que por ahí están construyendo, lo cierto es que se está a punto de aprobar el tercer rescate ominoso en la historia del país. Hoy, ustedes, miembros de la mayoría mecánica, van a aprobar el tercer rescate. Ya fue el Fobaproa, ya fue el rescate carretero y ahora viene el Pemex-Proa. Y les decimos a aquellos que han venido rechazando todas nuestras propuestas: nosotros estamos en contra de la corrupción, en contra de la traición a la patria, y queremos recordarle también al PAN que ustedes votaron a favor de la ley de ingresos que establece los gasolinazos y todo el paquete. No votaron en contra del IVA y del ICR, pero votaron a favor de la ley de ingresos y votaron a favor del terrorista Código Fiscal de la Federación. Nada más se salvaron para hacer propaganda con el IVA en la frontera y con el impuesto sobre la renta, pero votaron a favor de la ley de ingresos y votaron a favor del Código Fiscal de la Federación. Y también les recuerdo, si no sube Juan, ahorita, por cierto, podemos hablar aquí del libro de Ana Lilia Pérez, viene bastante información de tu paso por la dirección de Pemex Refinación. A partir de la página 269 hay todo un capítulo que recomiendo que lo puedan leer, se llama Las tropelías de Juan Buenotorio y está bastante completo. Pero bueno, al margen de eso, queremos decir que aquí han venido a cuestionar y ustedes dilapidaron el mayor volumen de excedente petrolero en la historia del país. Esto fue con Vicente Fox y con Felipe Calderón, alrededor de $400,000 millones en 11 años. 90 de cada 100 pesos de los ingresos extraordinarios los dedicaron al gasto corriente y a incrementar burocracia dorada. La Auditoría Superior de la Federación determinó en el 2010
que en el sexenio de Vicente Fox y en los 2 primeros años de Felipe Calderón, los gobiernos de Acción Nacional obtuvieron ingresos extraordinarios por 1.281.000 millones de pesos, de los cuales alrededor de 700.000 correspondieron a excedentes petroleros dilapidados casi en su totalidad en gasto corriente. De cada peso adicional de excedentes petroleros, solo 13 pesos se destinaron a inversión pública. Por eso, hoy que nos hablan de que no traemos propuestas, les decimos, ustedes dilapidaron el mayor volumen de recursos petroleros en la historia del país y además de ello, ahora, junto con el PRI, están privatizando el petróleo. El PRI hoy viene y se rasga las vestiduras, concluyo, presidente, pero la realidad es que hoy estas reformas que presumen como fruto del consenso, lo que implican es que hoy un presidente emanado del PRI se convirtió en el primer panista de la República y por eso hoy se ha logrado el sueño de 1939 de privatizar el petróleo que el general Lázaro Cárdenas del Río expropió para beneficio de todos los mexicanos. ¿Es cuánto? Gracias, diputado Mejía Verdeja. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos la diputada Norma Ponce Orozco. Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores diputados, este día los diputados del Partido Revolucionario Institucional nos pronunciamos a favor del presente dictamen, porque refleja un esfuerzo propositivo e integral para adecuar el marco normativo del ejercicio presupuestal y hacendario, así como del manejo de deuda, conforme a los objetivos que se persiguen con la profunda transformación del sector energético. Porque si se busca maximizar la renta petrolera a favor del Estado mexicano, el correlato obligado es garantizar el buen destino de los recursos que habrán de provenir de ella, y eso es lo que nos propone este dictamen. Máxime cuando estamos ante un nuevo modelo, nuevas instituciones y mecanismos que habrán de entrar en operación con el Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo, así como también cuando queremos dotar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad de un esquema de manejo presupuestal más acorde con su condición de empresas productivas del Estado. Y en esa misma condición, modificar su esquema de deuda, que en realidad es deuda del Estado mexicano. Para nosotros es muy importante que el eje que unifica estos ordenamientos sea el aprovechamiento sustentable y financieramente responsable de los hidrocarburos, para que realmente se constituyan en una locomotora económica que impulse el desarrollo regional y haga partícipes a entidades y municipios de los beneficios de la industria. Hemos insistido, y así se expresa en los ordenamientos que hoy votaremos, que deberá asegurarse que esa captura mayor de renta petrolera implique también más recursos para estados y municipios, tanto aquellos en los que se desarrollan actividades de la industria de los hidrocarburos, generalmente conocidos como estados petroleros, como para otras regiones del país que no cuentan con esos recursos en el subsuelo, pero también tienen derecho de participar de sus beneficios. Tiene que generarse un renovado impulso a rubros estratégicos como el desarrollo regional, la ciencia y la tecnología, como se consideran las reformas que se proponen. Esos aspectos serán prioritarios en el nuevo modelo presupuestal y de responsabilidad hacendaria, porque forman parte de la razón de ser de la reforma energética. También es prioritario darle viabilidad financiera y operativa a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, para que superen definitivamente la asfixia fiscal y burocrática a que han estado sometidas y se recuperen y robustezcan como las emblemáticas empresas que son orgullo de los mexicanos. Quiero recalcar
que no hay contradicción alguna entre dar holgura y viabilidad a esas empresas, liberándolas de cargas excesivas y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, en un marco de estabilidad de las finanzas públicas. Por el contrario, ello refrenda la cabal rectoría del Estado, la propiedad de la nación sobre las empresas productivas del Estado y particularmente la propiedad de los hidrocarburos. El Estado asumirá así sus obligaciones en una justa proporción, haciendo frente solo a una parte de las obligaciones de pensiones y jubilaciones. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que se nos presenta contiene los elementos indispensables de responsabilidad hacendaria para dar viabilidad financiera a la reforma energética en su conjunto, pues incluye medidas que garantizan que los beneficios de la renta petrolera se conviertan en el pivote para la recuperación del crecimiento económico, la competitividad y el empleo. Nosotros estamos convencidos de que es posible impulsar el crecimiento con un manejo responsable de la hacienda pública y al mismo tiempo lograr estabilidad en las finanzas públicas. Quiero señalar que el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de México, sin duda ha tomado una decisión trascendental para acelerar el desarrollo de nuestro país, no a través de un proyecto de corto plazo, sino con una visión de Estado que dará certidumbre al desarrollo de las nuevas generaciones. Este es un gran momento para México. Es tiempo de ir hacia adelante, de aprovechar la gran oportunidad que tenemos y de iniciar juntos una nueva y mejor etapa de nuestra historia. Este es el momento donde todos debemos de asumir nuestra responsabilidad histórica con el desarrollo del país. Este es el momento en que nos debemos de comprometer y realmente pensar en el beneficio de la mayoría de los mexicanos. Por eso, la fracción del Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de este dictamen. Es cuanto. Gracias, diputada Ponce Orozco. Tiene el uso de la voz el diputado Roberto Carlos Reyes Gamis para hablar en contra. Esta reforma energética que el PAN y el PRI habrán de aprobar llega en un momento en el que México se encuentra bajo una cruda realidad. Más de la mitad de la población vive en pobreza extrema. El rezago educativo es absoluto. El campo como alternativa de desarrollo no existe. En el horizonte futuro de los decenas de millones de jóvenes no hay esperanza alguna. Quienes buscan quincena a quincena a llegar de los satisfactores básicos a sus familias, saben que no hay mucho que ofrecerles. Es en este México, en este contexto, en el que llega esta fabulosa y maravillosa reforma que la derecha, las oligarquías, la connivencia entre poder político y económico aplaude y festina. No puede ser de otra manera. La historia de este país, la historia de este mundo, siempre ha sido así. Un mundo donde algunos viven los privilegios, donde gozan la exclusión y donde se regodean sobre la miseria de los otros. Esa es una historia que obviamente
desde esta tribuna no habremos de cambiar. Quienes militamos en la izquierda y hemos asumido como una conducta de vida, una visión del mundo, el compromiso en contra de la desigualdad, la exclusión, la diferencia y la miseria, creemos que un mundo diferente es posible. Por eso, diputadas y diputados, hoy no estamos discutiendo el asunto del petróleo y la electricidad. Ese no es el debate. El debate es entre quienes creemos que debe de haber una primacía de lo público frente a lo privado en el que ustedes se regodean y gozan. El debate es quienes verdaderamente estamos convencidos de que hay una superioridad en el interés general por encima del interés mezquino que es el interés particular. Este debate es un debate que lleva ya mucho tiempo y que tiene que ver con cuál es la participación del Estado para promover el bienestar. Y saben ustedes, la última razón que nos diferencia es que para nosotros en la izquierda, de manera destacada y legítima, estamos convencidos que el poder de la política democrática debe de ser vigente frente a los grupos de interés y los poderes fácticos a los cuales ustedes sirven como prontillos y tinterillos. Por eso, diputadas y diputados, no nos confundamos. El que hoy se apruebe esta reforma no acaba el debate. No acaba el debate. En una democracia no hay razón para suponer que unos ciudadanos, ustedes, los privilegiados, son mayores de edad frente a otros. ¿Acaso algo les hace pensar que los representantes pueden pasar sobre la voluntad de un sector importante de los representados? Por supuesto que no. ¿Creen acaso ustedes que podrán impedir que esta reforma que aquí mayoritariamente habrán de aprobar sea sometida a consulta popular? Obviamente que no. Ustedes promueven la reforma, pero se oponen a la consulta. Pretenden gozar del derecho de exclusividad. Y miren, como dijo un destacado jurista, Elisur Arteaga, impedir contra toda razón la consulta popular implica que alguien se siente soberano, que alguien se siente rey sol. No dar cumplimiento al mandato por la Constitución política apunta a la existencia de un poder absoluto. Pero créanme, y se los digo refiriendo y mirando hacia la historia, que la correlación de fuerzas cambiará. Por eso, en esta última oportunidad en que tendré derecho a uso de la tribuna, llamo a las fuerzas de izquierda, llamo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas,
llamo al licenciado Andrés Manuel López Obrador a que nos convoquen. Convóquese a la creación de un Frente Patriótico Nacional. Convóquese a la creación de un frente progresista que restaure la vida de la República, que desafíe a estos excluyentes, que mire por la patria y que verdaderamente recupere para el pueblo de México lo que le pertenece. ¡Viva México! No nos van a parar. La reforma y la consulta van.